Pan de vida, el sendero de la fe. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus medios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas palabras que te ordeno hoy deben permanecer sobre tu corazón, y las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu hogar, cuando viajes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La vida en fe. Buen día, queridos hermanos en Cristo y en nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María. Ya estamos con ustedes en Pan de Vida, el Sendero de la Fe, y nos da mucho gusto saludarlos nuevamente. Estamos llegando ya al cuarto domingo del tiempo ordinario, dando gracias a Dios Padre por tantas bendiciones derramadas sobre todos y orando todos los días por el fin de esta pandemia y por la paz del mundo. La situación en Europa se ha ido recrudeciendo con los días. Estados Unidos y parte de sus aliados mantienen conversaciones para desplegar miles de tropas adicionales en los países de la OTAN de Europa del Este, antes de cualquier posible invasión por parte de Rusia a Ucrania. Y mientras el presidente de los Estados Unidos mantiene en alerta a más de 8.500 soldados para su posible despliegue, la paz mundial se está viendo en grave riesgo nuevamente. Oremos unidos, hermanos, por la paz del mundo, ya que esto afectaría no solo a Europa, sino también a todos los habitantes de la Tierra de una forma u otra. En otro orden de ideas, el pasado miércoles 26 de enero se llevó a cabo la jornada de ayuno y oración por la paz, convocada por Papa Francisco. Al final de la audiencia general, elevó su plegaria por la paz de Ucrania, pidiendo al Señor con insistencia que esa tierra pueda ver florecer la fraternidad y supere las heridas, los miedos y divisiones. Escuchemos a Papa Francisco. Con el Padre Nuestro. Invito a pregare per la pace in Ucraina. Los invito a rezar por la paz en Ucrania. Farlo spesso nel giorno. Y a hacerlo muchas veces a lo largo de este día. Con insistenza. Pidamos con insistencia al Señor. La terra possa veder fornire la fraternità, superare ferite. Que esa tierra pueda ver florecer la fraternidad y superar las heridas, los miedos y las divisiones. Hemos hablado del Holocausto, pero piensen que más de 5 millones Sono stati annientati. Fueron exterminados durante el tiempo de la última guerra. Sofferente. Es un pueblo sufriente, ha sufrido el hambre, ha sufrido tantas crueldades y merece la paz. Le preghiere e le invocazioni. Que las oraciones e invocaciones que hoy se elevan al cielo toquen las mentes y los corazones de los responsables en la tierra, para que hagan prevalecer el diálogo y antepongan el bien de todos a los intereses particulares. Por favores, nunca la guerra. Recemos por la paz con el Padre Nuestro, que es la oración de los hijos que se dirigen al mismo Padre, es la oración que nos hace hermanos, es la oración de los hermanos que piden reconciliación y concordia. Rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra,
debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum, Et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiuterium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Recordemos las palabras de Papa Francisco el pasado domingo en el Ángelus, cuando dijo que seguía con preocupación por el aumento de las tensiones que amenazan con infligir un nuevo golpe en Ucrania y poner en cuestión la seguridad del continente europeo. Más de 120.000 soldados rusos están desplegados en la frontera ucraniana y el territorio de Donbass. Washington sigue manteniendo conversaciones con los líderes europeos y la OTAN. La Alianza Atlántica enviará a finales de esta semana una propuesta escrita a Rusia para encontrar una salida a la crisis. Lamentablemente, un panorama muy oscuro y muy triste ante este conflicto bélico que nuevamente protagoniza a Rusia contra Ucrania. Otra vez estamos viendo la imposición de unos sobre los otros en busca de mantener y contener más poder. Oremos para que esta situación se solucione y no cause más muertes como ha sucedido en el pasado. Pues bueno, como todos los fines de semana, queremos invitarlos a escuchar un pasaje muy importante de la historia de nuestra fe, en la vida de Cristo. Es el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 21 al 30. Escuchémoslo. Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje en la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿No es este el hijo de José? Sí, el carpintero. Jesús les dijo: Seguramente dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarapta, ciudad de Sidón. Habían muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad, y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña, sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Y hoy estamos en la mesa de análisis Javier Soto y un servidor, Salvador Alejandro. Javier, ¿qué opinas sobre este revelador evangelio? Muchas gracias, Salvador. Excelente y bendecido día a todos. Bien, pues un pasaje bastante interesante y al que habrá que ponerle muchísima atención, ya que esta es una de las primeras actividades que Jesús realiza después de haber pasado los 40 días en el desierto y haber sido tentado por Satanás. Jesús regresa a Nazaret y, como era su costumbre, se levanta para leer las escrituras dentro de la sinagoga. Muchos de los que lo oían quedaban asombrados, pero a la vez incrédulos debido a que vieron crecer a Jesús en una familia, hijo de José el carpintero y de María. Esto pareciera que cierra sus corazones y sus oídos y no les permite maravillarse ante lo que estaban escuchando. Y empezaron a preguntarle con qué autoridad podía decir todo lo que salía de su boca. Jesús expresa una de las citas más famosas que tenemos hasta hoy en día: nadie es profeta en su propia tierra. Después de poner algunos ejemplos de personas incluso gentiles, ajenos al pueblo judío,
La gente se altera, le reclama y no entiende lo que está diciendo. Tratan de incluso despeñarlo sacándolo de la ciudad. Hoy el ejemplo es claro. Sin duda escuchamos las palabras de Jesús y sus enseñanzas junto con sus milagros y nos maravillamos de esas obras que hoy en día no podemos ver, pero creemos que en algún momento pasaron. Sin embargo, ponte a pensar si tu corazón es lo suficientemente receptivo para aceptar la palabra de Dios. O quizás eras uno más de ese pueblo incrédulo que no veía en Jesús la autoridad que tenía como hijo de Dios. Esto es fácil. Hoy el poder leer la Biblia y compartirla con tu familia, con tus allegados, con la misma iglesia, es una bendición que a veces pasamos por alto y echamos de lado de nuestras actividades diarias. Esto se asemeja mucho a lo que hicieron este pueblo con Jesús. Permítete retomar la Biblia, analizarla en entendimiento y en el corazón y seguirte maravillando de los planes que Dios tiene para tu vida. Así es, Gustavo. Nuevamente Jesús deja una gran enseñanza a todos los presentes en la sinagoga, atendiendo precisamente a sus reclamos y a sus solicitudes de que comenzara a curar a las personas. Él sí atiende a esas solicitudes, pero precisamente se enfoca en la gente sencilla, no en aquellos que están pidiendo pruebas, en aquellos que se la pasaban juzgándolo constantemente. Él atiende a la gente que de corazón se le acerca y le pide de su auxilio, porque Él sabe muy bien que es un instrumento de Dios, y que a través de Él, a través de su palabra, a través de su misión como Mesías, debe de cumplir con los designios del Eterno. Pues bien, este es un evangelio más que compartimos con todos ustedes. Como todos los fines de semana, un mensaje de esperanza, fe y amor. Pan de vida, el sendero de la fe. Pan de vida, el sendero de la fe. Ya estamos de regreso con ustedes en Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Dentro de tantas preocupaciones, siempre existe un rayo de luz y de esperanza porque las cosas mejoren, que la paz vuelva a todos los hogares del mundo y que la pandemia llegue a su fin, y así será. Hoy queremos compartir con ustedes una invitación muy especial para ver una película que estábamos esperando, Corazón Ardiente. Es una maravillosa película que narra la historia de Guadalupe Valdés, una escritora que hace una interesante investigación sobre las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús en busca de inspiración para su próxima novela. Escuchemos a la actriz Karime Lozano. Este 10 de febrero se estrena Corazón Ardiente en México, en Cines de México, en Cinemex, así que por favor no se la pierdan. Acuérdense que hay que apoyar este tipo de cine que necesitamos tanto y sobre todo ahora. Cine de fe, cine de valores que va a aportar muchísimo a tu corazón. Les mando muchos besos y que Dios me los bendiga muchísimo. Los amo. Es por algo sin importancia. Eres mi hija, ¿no? El corazón de Jesús para mí lo es todo. Este capítulo, por ejemplo, es sobre Afganistán y sobre los detentes, que son unos pedacitos de tela que salvan vidas. Un único Dios, un solo pueblo. Varios temas importantes sobre la defensa de la vida y la familia. Temas que van desde el aborto, la educación de nuestros hijos, la bioética, la ideología de género, hasta la eutanasia. Y no podemos dejar de hablar de un tema muy importante que impacta al núcleo de la sociedad, la familia. Estamos hablando de la discriminación laboral por embarazo, que es y ha sido desde siempre un problema para la mujer trabajadora embarazada, y que en la actualidad muchas mujeres se enfrentan a este problema, aunque parezca increíble. Hoy tenemos el gusto de platicar con Renata Díaz Barreiro Castro, investigadora de Early Institute, quienes han realizado un interesante estudio sobre este problema que violenta el derecho de una mujer trabajadora, que es el derecho a embarazarse. Bienvenida a Pan de Vida, Renata Díaz Barreiro. Hola Lourdes,
pues muchas gracias por el espacio. Estoy muy emocionada de estar aquí y de poder tener este espacio para hablar sobre la problemática. Bueno, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. Y antes que nada, Renata, nos gustaría que nos platicaras qué es Early Institute. Sí, Early Institute es un think tank con más de 15 años de experiencia especializado en incidir en política pública para mejorar la vida de las niñas y niños en México. Eso es lo que nos dedicamos. Somos un think tank que realiza investigación para poder incidir tal cual en política pública específicamente de primera infancia. La primera infancia son los niños que tienen entre 0 y 6 años. Entonces, pues bueno, un poco en la línea de Early es que pues hemos estado visibilizando, digamos, todas estas características que rodean a los niños, ¿no? Y una de estas, pues claro, es la discriminación laboral por embarazo, sobre todo por la inserción que ha tenido la mujer a lo largo de la vida al campo laboral. Hoy en día ya somos muchas las mujeres que trabajamos y el sistema laboral se ha quedado atrás. El sistema laboral sigue existiendo en un mundo como de hombres. Las mujeres hemos tenido cada vez, digamos, hemos entrado más a este campo, pero la realidad es que necesita haber un cambio. Y es por eso que pues estamos aquí hablando sobre discriminación laboral por embarazo. Renata, acabas de hablar de un tema importante que es el embarazo. Es un proceso muy importante para toda mujer y actualmente se siguen viviendo una política pues muy de hombres, de acuerdo a cómo se fundaron las estructuras, pero hoy en día está fuera de contexto. Hoy en día la mujer cuenta un papel muy importante en el mercado laboral. ¿Cómo está la situación de la discriminación laboral por embarazo en México? Sí, es que justo es eso, es un tema que debería de aquejarnos a todos, ¿no? Porque la realidad es que la discriminación, muchas veces ponemos el cuidado de los bebés únicamente en la mujer, ¿no? Lo que necesita haber aquí es justo un cambio de cultura en el que comencemos a promover que los hombres también pueden cuidar a los niños. El cuidado no solamente tiene que recaer en las mujeres y desde ahí es de donde tenemos que empezar. Actualmente, de acuerdo con cifras de la ENDIRE, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares, el 17.3% de las mujeres que han tenido un trabajo en los 5 años previos han sufrido alguna forma de discriminación laboral por embarazo. ¿Y esto qué es? Esto significa, este 17.3% significa 2 de cada 10 mujeres, 2 de cada 10 mujeres que sufren de esta discriminación. Y es que vamos, la discriminación laboral, y eso es lo que hemos encontrado dentro de nuestros estudios, nosotros lo que hicimos es que hicimos un estudio de carácter cualitativo en el cual se hizo solicitudes de información en la plataforma de transparencia. Y estas solicitudes de información nos permitieron acceder a casos reales de discriminación laboral por embarazo. Y nos damos cuenta que la discriminación laboral por embarazo no es solamente un despido, por ejemplo, por estar embarazada, o no es solamente que te pidan una prueba de embarazo. La discriminación laboral por embarazo está durante toda la parte. Empieza incluso desde el reclutamiento, en el que ni siquiera puedes mencionar que quizás en un futuro vas a estar embarazado o que te vas a casar. Comienza desde que estás tratando de entrar a un trabajo y te pidan una prueba de embarazo. También, una vez que ya estás embarazada, pues se agudiza, por ejemplo, el acoso, el hostigamiento laboral por razón de embarazo. También que te descuenten, por ejemplo, y esto es una parte muy importante, que te hagan un descuento económico por ir al doctor, o que te obliguen a trabajar en tu periodo de incapacidad, que pues de acuerdo con la ley, las mujeres durante este periodo deberían de tener su periodo de incapacidad, pero pues en muchas ocasiones esto no se cumple. Que haya cambio de condiciones laborales en tal cual en perjuicio de la mujer embarazada, que no vayas a ser contemplada para ascensos, ¿no? Y eso es a lo que nos referimos con esto, porque eso es un hallazgo muy importante de estos casos que encontramos, que la discriminación comienza desde antes, incluso solamente por el hecho de ser mujer y que tenemos la posibilidad de embarazarnos, ya desde ahí comienza la discriminación. Y se mantiene a lo largo, una vez que ya te embarazas, pues comienzas con este acoso y hostigamiento, y pues es la realidad que viven millones de mujeres en México. Es importante por eso visibilizarlo. Tú acabas de mencionar, Renata, un punto importante en el que dices, todavía ni siquiera estás contratada y es uno de los requisitos, casi siempre es no estar embarazada cuando entras a un trabajo. Entonces aquí hay un tema muy importante que es el aborto. ¿Se ha sabido de algún caso en el que una mujer haya tenido que recurrir al aborto para poder obtener un empleo o seguir con su empleo? Nosotros no tenemos como tal registro de esos casos. Lo que sí tenemos es, digamos, y te voy a leer, te voy a mencionar testimonios.
Nosotros a partir de solicitudes de información obtuvimos casos de la CNDH. Digamos, se emitió una recomendación por parte de la CNDH por uno de estos casos que te voy a platicar. Ella era una perita y ella trabajaba en exhumación de cadáveres. Era una perita muy calificada y en ese sentido ella comunicó que su embarazo era de alto riesgo. Una vez que comunicó esto a sus empleadores, le comentaron que pues no, que ella era la única que podía hacer el trabajo y que tenía que ir a hacer su trabajo. Y pues su trabajo implicaba mucho trabajo de campo, ¿no? Jornadas extenuantes, subirte al camión, bajarte, ir a ver, digamos, los cadáveres, esto que era un trabajo muy importante y que solo podía hacer ella, ¿no? Y en ese sentido, debido a que los empleadores la forzaron a trabajar y a estas jornadas extenuantes, en vez de encontrarle un reemplazo durante su periodo de incapacidad, la mujer terminó teniendo un aborto espontáneo. Y eso es lo importante aquí, es reflejar que pues las mujeres viven durante este periodo de discriminación, están poniendo también en riesgo la vida del bebé. Y la mujer desgraciadamente terminó perdiendo su hijo. Y te pongo otro ejemplo de la CNDH también, que era una mujer de intendencia que trabajaba en una escuela y justo le dijeron, ella también comunicó que su embarazo pues era de alto riesgo y que preferiría ya no seguir limpiando las aulas y le dijeron, trapéale despacito. Y entonces, ¿qué pasa? Que la mujer empieza a trapear despacito porque entonces está comprometido su vida, digamos, su vida laboral depende casi de esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que la mujer terminó perdiendo tenía gemelos, estaba embarazada de gemelos y terminó perdiendo a un bebé y aparte el otro nació con una discapacidad visual. Entonces, pues es eso, ¿no? Que no estamos visibilizando que hay una vida en riesgo, que las mujeres deberían poder tener su periodo de incapacidad y deberían de estar relajadas, ¿no? Viviendo su maternidad, pero no estamos logrando esto. ¿Sí? Claro, okay. Sí. Aquí ese es un problema realmente muy antiguo, Renata, muy antiguo. Se ha sabido desde hace muchísimo tiempo este tipo de discriminación hacia la mujer. Yo tuve un asunto parecido, yo trabajaba en Televisa, en un programa infantil, iba y venía y tuve una situación muy parecida a esta. A mí me parece que este es un problema que en realidad debería haberse ya erradicado. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Qué hacen las leyes? ¿Por qué no se ha erradicado la discriminación? Y es que es eso, es justo eso, o sea, a ver, no es lo mismo lo que, digamos, cómo se metió mi mamá a trabajar en su época, ¿no? Sino es ese mundo de hombres persiste. Y entonces, ¿qué hacemos? Que entonces intentamos disfrazar la maternidad, intentamos que nos den apoyos por estar embarazada. Y hasta parece caprichoso, pero la realidad es que es nuestro derecho. Y no podemos seguir pretendiendo que no existimos las mujeres y que no está en nuestra posibilidad de embarazarnos. Y que eso no compromete, sobre todo, nuestro trabajo. Porque ¿qué pasa? Esto es una percepción cultural y vemos la maternidad de formas distintas en diferentes esferas. La discriminación laboral por embarazo es la violencia que se manifiesta de diversas formas y que se incentiva por un conjunto de prejuicios y estereotipos sobre la maternidad en el espacio laboral y público. Vayamos a escuchar unos mensajes de Vida en Fe y regresamos con ustedes a Pan de Vida, el Sendero de la Fe. La vida es un derecho elemental consagrado en documentos fundamentales internacionales y nacionales de diversos países del mundo. El primero de todos los derechos, si consideramos a la persona de este como generador de cualquier otro derecho posible, en este sentido es inviolable y no admite excepción alguna. Es decir, se tutela tanto en el ámbito privado como en el público, a fin de cubrir la dimensión personal. Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Ya estamos de regreso con ustedes en Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Les recordamos que estamos hablando con Renata Díaz Barreiro Castro, investigadora de Early Institute. Continuamos. Nosotros vemos la maternidad dentro de nuestro ambiente familiar, por ejemplo, o nuestros amigos,
una amiga te embaraza y la felicitas, ¿no? Hacen estas fiestas de gender reveal party. ¿Qué pasa cuando lo vemos en el ambiente laboral? En el ambiente laboral las mujeres comienzan, primero no quieren comunicar que están embarazadas porque no vaya a eso comprometer un ascenso, o que quieran correrlas, o que quieran reducirles el sueldo o no renovarles su contrato. ¿Sí me entiendes? La percepción de la maternidad es completamente distinta para una mujer y se les castiga a las mujeres por querer ser madres. Entonces es necesario promover este cambio de cultura. ¿Y qué pasa? Que esto justo no lo tienen los hombres. ¿Por qué? Porque a los hombres se les ve diferente. En el momento que ellos deciden casarse y deciden tener hijos, ¿qué pasa? Que los mismos jefes, los mismos empleadores, e incluso los ascienden, los felicitan, ¿no? Les dan más dinero porque ya ahora ellos van a tener que mantener a la familia, ¿no? Y es eso, que el problema clave aquí está en dónde está el cuidado de los hijos, porque entonces todo se le atribuye a la mujer, y es por eso que no hay una equidad laboral en el trabajo real, porque no tenemos, incluso si nos ponemos a hablar de licencias parentales, la licencia de maternidad y la licencia de paternidad son completamente diferentes, ¿no? La licencia de paternidad es prácticamente inexistente, y por más que está digamos, promoviéndose en el Senado, aún no pasa, ¿no? Y entonces, ¿qué es eso? Que incluso a ese nivel estamos viviendo unas diferencias sustantivas entre hombres y mujeres, y eso no puede ser. Los cuidadores son responsables de los niños, tanto hombres como mujeres son responsables de sus hijos, y eso tiene que visibilizarse también en el trabajo. Necesitamos promover este tipo de cultura, de cambio de cultura. Renata, sí, hay un tema, ahorita que hablaste de estos temas, la legislación en Europa ha puesto hincapié, sabemos que allá sí se dan espacios para la licencia para los padres de paternidad, igual la de la madre, incluso hay algunos espacios, especialmente en Alemania se comenta, para los niños, guarderías en los trabajos. ¿Qué tan real es este modelo que se proyecta hacia el mundo, hacia América, y si existe estos modelos como tal, se describen en México, ¿por qué no se llevan a cabo? En México se están impulsando, pero la realidad es que pues aún no son una realidad. La diferencia que existe entre la licencia de paternidad y de maternidad es abismal. Actualmente la licencia de maternidad es de 13 semanas, me parece, y la licencia de paternidad es como de 5 días. Entonces, pues, ¿qué pasa? La realidad es que, y eso lo vamos viendo desde ahí, ¿no? Que al momento, imaginemos una familia primeriza, pues las personas que están cuidando al bebé, pues obviamente es la que se están aprendiendo todo, ¿no? O sea, el cuidado empieza a recaer en la madre desde el inicio porque el papá ya tiene que regresar a trabajar. Y eso pues obviamente evita que podamos tener una equidad. ¿Por qué? Porque entonces a un empleador se le hace más fácil decir, pues yo no quiero mujeres, solo quiero hombres, ¿no? Y entonces por eso es que es necesario que comencemos a hacer este cambio de cultura, porque no te digo que la discriminación laboral por embarazo comienza incluso desde el reclutamiento, ¿no? Desde el momento en el que simplemente por el hecho de ser mujer y porque tienes la posibilidad de embarazarte, pues no te acaban contratando, ¿no? Y es una realidad en México. Aparte que la realidad es que la discriminación pues toma muchas formas y no se puede, digamos, comúnmente no se denuncia. ¿Y por qué no se denuncia? Porque la realidad es que mientras estás viviendo este acoso día a día y estás aguantando todas las diferentes cosas que te están haciendo, porque si tú hablas y si tú dices algo, pues lo que pasa es que no quieres hacer más difícil la situación ya de la que está. ¿Sí me entiendes? Que te están acosando y que te están hostigando y te están diciendo frases, y eso vimos en los casos reales, como, es que tú no pediste permiso para embarazarte, ¿no? O no te voy a promover porque tienes un hijo, ¿no? Ese tipo de cosas ya las están viviendo las mujeres día a día. Y entonces, pues, lógicamente por eso no denuncian, ¿no? Entonces, pues, lo que tenemos que hacer, obviamente, es facilitar estas partes. Facilitar que las autoridades que se encargan de sancionar esta problemática, la discriminación laboral por embarazo,
estén capacitadas y sensibilizadas sobre el tema. ¿Nos puedes aclarar cuál es la licencia que se maneja aquí en México para la mujer y para el hombre? ¿Cuántos días? Sí, es lo que les comentaba. 13 semanas para las mujeres y 5 días para los hombres. Gracias. Adelante, Lourdes. Son varios los derechos, Renata, que se violan con la discriminación laboral por embarazo. Se viola antes que nada el derecho a ser una mujer trabajadora, pierden el trabajo. ¿Qué otros derechos se violan, Renata? Sí, de hecho, justo de la parte de el análisis que realizamos, nosotros nos dimos cuenta que, por ejemplo, una de las instituciones a las que nos pasaron estos casos que les comento, a partir de los cuales hicimos el informe, justo es el CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y esto justo nos permite observar el registro de los derechos afectados que lleva la CONAPRED, ¿no? Entonces, en todos estos casos reales, los 894 casos que han llegado a al CONAPRED, que son tal cual mujeres que han sido discriminadas por razón de embarazo, los primeros 3 derechos que realmente se están vulnerando recurrentemente son el trato digno y respetuoso, la igualdad de oportunidades y de trato, y también la protección de la maternidad, porque eso es justo algo que no vemos. Lo que siempre estamos viendo es que pues obviamente se están vulnerando los derechos laborales, pero no es solamente eso, es que se está vulnerando una esfera mucho más grande que no estamos pudiendo visibilizar. Renata, platícanos cuáles son las instancias a través de las cuales uno puede denunciar. Sí, pues bueno, primero especificar que la discriminación laboral por embarazo está tipificada, es un delito y está tipificada dentro del Código Penal Federal. Entonces, pues bueno, técnicamente podemos ir a denunciar igual que como denunciaríamos cualquier delito, ¿no? Un ministerio público. Pero también existen instancias que permiten denunciar, digamos, tal cual como discriminación, autoridades que sancionan esta problemática, y son consejos para prevenir la discriminación en general. La discriminación por embarazo entra como tal cual como sobre discriminación, ¿no? Entonces, nosotros podemos acceder a cualquiera, ya sea al Ministerio Público para ir a hacer una denuncia o también a alguno de estos consejos que se dedican para prevenir. En el caso en el que no estén, digamos, en los estados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos toma estas funciones. Y nosotros, aquí permíteme invitarte, Lourdes, en nuestra página en www.earlyinstitute.org, ahí aparece nuestro informe, y debido a que la denuncia es diferente tipo para mujeres que trabajan en el sector público que en el privado, y existen diferentes especificaciones, dentro de nuestro informe se puede encontrar información respecto a esto. Entonces, pues los invito a acceder al informe, que está ahí dentro de nuestra página, y ahí se puede consultar específicamente a qué instancia, y aparte si puedes denunciar en más de una instancia, ¿no? También eso es algo muy importante. Sí, en la discriminación laboral por embarazo, la condición de embarazo y maternidad es lo que motiva las conductas discriminatorias. Sin embargo, se asocia también con motivos de género. Existen algunas de las características específicas, para que le quede claro a nuestro público. Existen algunas características específicas de las mujeres que sufren mayor discriminación laboral por embarazo. Características específicas, digamos, nosotros lo que encontramos dentro del estudio, uno de nuestros hallazgos, es que existen perfiles específicos que son un poco más vulnerables a sufrir una discriminación laboral por embarazo. Sí. Estos perfiles, por ejemplo, puede ser un perfil, son las mujeres que tienen una escolaridad alta y que realmente, digamos, ocupan los puestos directivos, ¿no? Estos puestos que, es decir, son poco reemplazables. Entonces, por eso es que se enfrentan a una mayor discriminación, en el sentido en el que los empleadores, como esa parte que veíamos de la perita, que es que yo no tengo nadie más que haga tu trabajo, ¿no? Entonces necesito que tú lo hagas. Y pues bueno, esa forma de hostigar se da de esa forma. Y por otra parte también existe otro grupo, digamos, muy vulnerable, que son las mujeres que se encuentran en un trato socioeconómico medio y bajo. Esto sobre todo porque, en primera instancia, porque tienden a no conocer sus derechos. En segunda instancia, porque tienden también a no saber qué constituye una forma de discriminación laboral por embarazo. Y en tercero,
que en muchas ocasiones esta parte de la subcontratación, ¿no? Que los contratos en ocasiones son, por ejemplo, por honorarios profesionales, y eso hace que las mujeres tengan miedo a que si se quejan no les vayan a renovar el contrato, que les reduzcan su sueldo, y entonces por eso mejor deciden permanecer calladas. Los invitamos a escuchar unos mensajes de Vida en Fe y regresamos con ustedes a Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Levántate. Levántate. Itinerario para una vida plena. Peregrinos, te invita a la conferencia que se llevará a cabo el 4 de marzo a partir de las 18 horas. Una conferencia impartida por los padres Carlos Alberto Cardona y Manuel Valderas. La cita es en el auditorio de la parroquia San Felipe de Jesús, ubicada en la manzana 12 del Circuito Economistas, en Ciudad Satélite. Para más información, comunícate vía WhatsApp al teléfono 5581 69 62 51, 5581 69 62 51. Levántate. Levántate. Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Ya estamos de regreso con ustedes en Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Queremos compartir el mensaje de Monseñor Ramón Castro Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Monseñor Castro es un obispo que se ha destacado siempre por defender de las injusticias al pueblo mexicano y ha ocupado cargos como responsable de la dimensión de justicia, paz, reconciliación, fe y política. Escuchemos a Monseñor Ramón Castro. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a la determinación de la Sala Regional Especializada de dicho tribunal que le dio origen, determinaron que 4 ministros de culto transgredieron los principios de separación Iglesia-Estado, al considerar que realizaron manifestaciones que impactaron en el proceso electoral federal, al pretender influir en el sentido del voto de la ciudadanía. Por lo anterior, expreso lo siguiente: la Iglesia y quienes la integramos como ministros y ciudadanos respetamos las decisiones de los tribunales de nuestro país. No obstante, no compartimos los razonamientos expresados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues consideramos son violatorios de uno de los derechos humanos más importantes en un Estado democrático, la libertad de expresión. Ninguno de los ministros de culto se manifestó a favor o en contra de un candidato o de un partido político específico, sino que, en ejercicio de su libertad de expresión, hicieron pronunciamientos personales sobre la realidad social del país. Consideramos que en un Estado democrático moderno, este tipo de resoluciones restrictivas de los derechos humanos se alejan de los parámetros establecidos en los tratados y convenciones internacionales. Finalmente, la Conferencia del Episcopado Mexicano tiene plena confianza en que la Secretaría de Gobernación, autoridad a la que se ha remitido el asunto para resolver en el ámbito de sus atribuciones, determinará lo que corresponda de manera legal, justa y en pleno respeto a los derechos de los ministros de culto y ciudadanos mexicanos. Asimismo, tenemos la certeza de que el gobierno de la República sabrá ponderar que en las expresiones de los ministros implicados y en la posición de la Iglesia Católica en México no hay violación alguna al principio de separación entre Iglesia y el Estado. En este 2022 se celebrará el 30º aniversario del restablecimiento de las relaciones entre ambas instancias,
reiteramos que la Iglesia en México siempre ha colaborado y colaborará positivamente para construir el bien común. El impacto de la discriminación laboral puede verse reflejado en la afectación de múltiples derechos de la mujer embarazada, de su bebé y su familia, no solamente de sus derechos laborales. Les recordamos que estamos hablando con Renata Díaz Barreiro Castro, investigadora de Early Institute. Continuamos. Esto justo en pocas ocasiones se visibiliza. Este tipo de cosas que en ocasiones se comunica incluso que se tiene un embarazo de alto riesgo y las mujeres, digamos, están ejecutando labores extenuantes solamente, digamos, para cumplir con esta parte de la productividad, ¿no? Y es por eso que se necesitan, digamos, se necesita promover el cambio de cultura también en las empresas, porque es necesario también que se creen espacios de lactancia dignos e higiénicos, que se fomente, digamos, este clima organizacional y diferente que facilite la maternidad en el trabajo. Por ejemplo, también que no se pongan horas de juntas importantes en la hora de la tarde, ¿no? Porque pues justo es el momento en el que en muchas ocasiones las mujeres embarazadas no pueden estar. Y entonces ahí tal cual también se está discriminando. Claro. Proporcionar horarios flexibles, laborales, es también una de las recomendaciones que traemos en el informe. Incentivar la contratación y ascenso de madres y mujeres embarazadas. Planificar previamente cómo se cubrirá el trabajo de la mujer embarazada durante su periodo de incapacidad para evitar justo esto, ¿no? Que te digan, bueno, pues es que yo no tengo a nadie más que lo haga. Bueno, pues consiga a alguien más mientras estoy embarazada, ¿no? O sea, este tipo de cosas son fundamentales. Mantener contacto con la mujer durante su periodo de incapacidad por maternidad, ¿no? Todo esto pues es una realidad y es necesario que ya comencemos a hacer estos cambios en esta parte laboral. Claro, y eso también está el miedo de la mujer cuando está de incapacidad por que tuvo a su bebé, y el miedo de perder el trabajo, ¿no? Que en el tiempo que está de incapacidad alguien quiera quitárselo y se quede sin trabajo. Entonces sí son varios motivos. Pero a ver, Renata, ¿cuentan con encuestas que nos arrojen números de mujeres discriminadas? Sí, bueno, es la encuesta que te mencionaba al inicio, es la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones de los hogares, en DIRE. Y aquí, mira, nos dice justo, tenemos esta parte, que el 17% de las mujeres que tuvieron un empleo en los 5 años previos reportaron alguna forma de discriminación laboral por embarazo. Pero también, digamos, esto es la totalidad de mujeres que trabajan y que han sufrido alguna forma de discriminación laboral por embarazo, que es lo que te comentaba, que son 2 de cada 10, es un número altísimo. Y por otra parte también tenemos cifras sobre la prueba de embarazo al inicio de trabajar. Esto que comentábamos que inicia desde el reclutamiento. A 11.5% de las mujeres que trabajaban les pidieron una prueba para entrar al trabajo, y a casi el 4% una prueba durante su trabajo para poder continuar trabajando, ¿no? Esto significa que literal llegan tus jefes y te dicen, oye, creo que estás embarazada y necesito que me des una prueba de embarazo para seguir manteniendo tu trabajo, ¿no? Obviamente pues es un abuso y es eso, que no se ve la violencia que implica eso, ¿no? También tenemos datos, por ejemplo, una vez que las mujeres ya reportan estar embarazadas, que son las mujeres que trabajan y reportan estar embarazadas, al 3% las despiden, al 2.7% no les renuevan su contrato y al 1.6% le redujeron su sueldo o sus prestaciones. Todas estas formas constituyen un delito y eso no se ve, ¿no? Renata, ¿algún otro comentario que